Saludos Warhammer Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Mencop y continuamos conociendo la historia del mítico Warhammer Fantasy. En este capítulo vamos a acabar ya con el trasfondo de momento de los altos elfos y nos vamos a centrar en sus unidades. Los ejércitos de los altos elfos han estado en guerra desde hace miles de años. Durante ese tiempo han perfeccionado todas las facetas de la batalla, cada estratagema, táctica y maniobra. Aunque cada uno de los 10 reinos ha elegido su propio estilo de combate, de esta diversidad viene su fortaleza. Actuando de forma combinada con otras fuerzas a su mando, los señores y príncipes de Ulthuan logran gloriosas victorias que, de otro modo, no conseguirían. Los nobles pueden jactarse de que las batallas se ganan por la carga gloriosa de los príncipes dragón, las hachas de los leones blancos o la magia sin igual de los magos altos elfos, pero también cuenta el papel desempeñado por lanceros y arqueros. Cada soldado debe desempeñar su función para conseguir la victoria y por tanto vamos a conocer cuáles son estas fuerzas militares de los altos elfos. Los comandantes de Ulthuan. Las familias nobles de Ulthuan han dirigido a los altos elfos en épocas de paz y conflicto durante miles de años. Se enorgullecen de un profundo sentido del honor y son maestros en el arte de la diplomacia y la guerra. Los altos elfos creen que una existencia vivida sin precisión es vacía y apenas preferible a la muerte. Los príncipes permanecen en su hogar combatiendo con la espada mientras lanzan flechas letales desde lejos o incluso dictan la estrategia de una campaña desde aún más lejos. Aunque leales al rey Fénix hasta la muerte, todos los altos elfos de sangre noble aman la intriga y la política. Por desgracia, esto a veces significa que los ejércitos los dirigen individuos designados por su afiliación política y no por sus dotes de mando. Por suerte, estos casos son raros, ya que cuando la seguridad de Ulthuan está en peligro, pocos reyes Fénix cometen esta insensatez. Además, los Asur cuentan con comandantes valerosos y hábiles, y las intrigas cortesanas no impiden que aprovechen sus habilidades. Dependiendo de su riqueza y reino natal, los comandantes altos elfos luchan de formas muy diferentes. Los de Tiranoc suelen combatir a bordo de carros rápidos y mortíferos, mientras que los de Lothern prefieren armarse con la lanza y el arco y combatir en los regimientos de la Guardia del Mar. Los más acaudalados utilizan como montura un gran águila o un grifo. En el caso de los poderosos príncipes de Caledor, luchan a lomos de un dragón. Las monturas suponen un símbolo inevitable de su estatus y proporciona una gran ventaja en el campo de batalla. Sea cual sea el reino del que proceden, los comandantes altos elfos son ágiles y muy peligrosos, capaces de derribar a sus enemigos con una rapidez que pocos pueden igualar. Son expertos en el manejo de un gran número de armas e igual de mortíferos con una lanza de caballería, lanza, alabarda o arco largo, con los que son capaces de atravesar incluso las defensas más firmes y de un lanzazo o de un disparo acabar con un enemigo a todo galope. Los príncipes más nobles pueden armarse con armas de leyenda y armas mágicas procedentes de la forja de Baul y heredadas por las familias durante cientos, si no miles de años. Para muchas familias, conservar estos artefactos constituye un derecho sucesorio al estado real. Un príncipe que los lleve a la batalla luchará con más tesón, porque ni él ni su familia pueden permitirse perder algo tan valioso ante el enemigo, ni verse deshonrados por la derrota o la cobardía. De todos modos, aunque un arma mágica puede convertir a un noble príncipe, no puede por ello convertirla en general. Este cargo requiere una mente rápida, gran valor y sentido del deber. En este sentido, Ulthuan forja a los mejores comandantes del mundo, capaces de interpretar los altibajos de la batalla antes de que lleguen a desencadenarse, y que saben cuándo confiar en sus fuerzas, cuándo retirarlas y cuándo Ulthuan debe pedir el máximo sacrificio de sus defensores. Los magos. Los altos elfos son una raza mágica por linaje y afinidad. Se sienten fascinados por los secretos de la magia y las mentes de sus magos pueden alcanzar un entendimiento mucho más profundo de sus sutilezas y caprichos que otros magos. Está bien que así sea, porque sin la magia de los magos altos elfos, hace mucho que Ulthuan se habría hundido bajo las olas, o habría sido superado por la magia oscura de los hechiceros de Nagaroth. No solo Ulthuan, sino todo el viejo mundo debe mucho a las acciones disciplinadas y abnegadas de los magos altos elfos. Gracias a sus esfuerzos, el gran vórtice y la red de monolitos élficos que lo sustentan son mantenidos, conteniendo el temible poder del caos. En Ulthuan, los que consagran su vida a la magia son tratados con el mayor de los respetos y honor.
Aunque cada reino tiene sus propias tradiciones mágicas y métodos de enseñanza, Safarii es el reino más afamado por sus magos. Y es en la Torre Blanca de Hoeth donde Ulthuan tiene su mayor sede de conocimiento mágico. Es allí donde se encuentra un mayor número de magos, señores del conocimiento y sabios que perfeccionan su maestría en el arte de la magia. Se trata de un lugar donde las maravillas están por doquier y donde los magos buscan perfeccionar cada aspecto de los vientos de la magia. Un aspirante a la Torre Blanca debe mejorar, con rapidez, su habilidad en los 8 saberes de la magia, y solo entonces da comienzo su verdadera educación. Durante décadas e incluso siglos de investigación concienzuda y estudio meticuloso, aprenden a controlar la magia en su forma más pura, un arte denominado alta magia. Los magos que consiguen perfeccionar su control en los saberes mantienen todo el espectro de la magia bajo un mando. A una palabra de un mago alto elfo aparecen campos relucientes de energía mágica que protegen a sus aliados y les infunden valor en sus corazones. Los magos auténticamente dotados pueden llegar incluso a calmar los vientos de la magia, aplacando una tormenta furibunda hasta convertirla en una brisa apacible. En todo caso, hay que aclarar que la alta magia no solo se utiliza en defensa, ya que con solo agitar una mano, un mago alto elfo es capaz de invocar la ira de los cielos, paralizar a sus enemigos o inmolar a regimientos enteros con el fuego de Asuryan. No es de extrañar que en época de guerra el rey Fénix acuda a la Torre de Hoeth en busca de ayuda. Los señores del conocimiento de Safarii nunca le rehuyen su deber, pues saben que su magia es la que mantiene a Ulthuan a salvo de la aniquilación. Tradicionalmente, los magos desempeñan el papel de consejeros, además de su papel en el campo de batalla, ya que gozan de una percepción que trasciende a la comprensión humana. Este conocimiento hace que los magos dirijan ejércitos, algo que es bastante común cuando Ulthuan se ve asediado por las amenazas sobrenaturales procedentes del caos. Los dragones son una de las criaturas vivas más antiguas. Son anteriores al surgimiento del caos y cabalgaron las corrientes de los antiguos volcanes mucho antes de que las criaturas de sangre caliente gobernasen el mundo. Los dragones son sabios y distantes y observan a los que les rodean con una perspectiva que solo las criaturas más antiguas pueden compartir. Cada tierra tiene sus leyendas y relatos sobre los dragones en las que los describen con bocas de colmillos afilados que escupen llamas y con garras aceradas que atraviesan incluso la piedra. En estos relatos, los dragones son criaturas crueles y volubles, dadas a matar personas y a asolar ciudades. Los dragones son capaces de tales actos, ya que su fuerza supera la de cualquier otra criatura viva y su mente es tan sabia y juiciosa como la de los elfos. En Ulthuan, los dragones aparecen en leyendas muy distintas de las historias aterradoras que se relatan en otras tierras. Sin los dragones de Ulthuan, los altos elfos habrían sido aniquilados hace miles de años. Los dragones son los aliados más antiguos y leales de los elfos, y los destinos de ambas razas están unidos para siempre. En el interior de Ulthuan, el reino de Caledor es el hogar de los dragones, y en épocas antiguas, estas nobles bestias parecían infinitas. Pero los tiempos han cambiado. Hoy día, los dragones reposan desde hace siglos en cavernas colosales en el interior de las montañas espinazos del dragón. Es una languidez misteriosa que se inició en los primeros años del reinado de Tethlis, y que paulatinamente ha causado que más y más dragones entren en un letargo del que solo las antiguas canciones de Caledor pueden despertarlos. Las canciones para despertar a los dragones son muy antiguas y están fuertemente protegidas. Todo el que aprende sus secretos está unido a ellos mediante un encantamiento doloroso que supondrá su perdición en caso de traicionar el pacto. El secreto es esencial para la supervivencia de los dragones de Ulthuan, ya que los elfos oscuros codician y odian a estas criaturas poderosas. El objetivo de los príncipes oscuros no es dominarlos, sino acabar con ellos, para que no sigan protegiendo a los altos elfos. Aunque los elfos oscuros cuentan con algunos dragones, son monstruos de corazón negro y retorcido por el odio comparados con las bestias nobles de Caledor. En la actualidad, quedan pocos dragones jóvenes en Ulthuan. Los elfos los denominan dragones solares por su temperamento apasionado y los colores cálidos de sus escamas. Los dragones que los superan en poder y sabiduría son los dragones lunares, que ya vivían antes de la época de Aenarion y lucharon en las guerras contra los demonios. Los más viejos y poderosos de los dragones de Ulthuan se denominan dragones estelares, y son tan antiguos como las estrellas del firmamento. Aunque cualquier dragón puede devastar un regimiento entero de guerreros, descuartizar una mantícora o arrancarle la cabeza a una serpiente alada, un dragón estelar es físicamente tan poderoso que puede enfrentarse a un gran demonio del caos
y salir victorioso. La milicia de Ulthuan. Hace mucho tiempo, en una época de necesidad extrema, el rey Fennex Morvail estableció un sistema de levas para convocar a los elfos a luchar en defensa de su tierra en caso de necesidad. Las levas se organizaron en compañías con base en sus ciudades, aldeas y pueblos. Morvail predijo acertadamente la necesidad de tener un ejército bien organizado pero flexible que defendiera Ulthuan en tiempos de guerra. El sistema ha resistido el paso del tiempo y en la actualidad sigue siendo la piedra angular de los ejércitos de los altos elfos. Por ello, cada elfo, sea un artesano, comerciante o artista en épocas de paz, se convierte en un guerrero resuelto en tiempos de guerra. Cuando un alto elfo inicia su formación marcial, primero aprende a manejar la espada y el arco. Solo tras haber perfeccionado su habilidad con ambas armas, se le permitirá tomar parte en una batalla en un regimiento de arqueros. Para los altos elfos, el color blanco simboliza la pureza y la muerte, y sus túnicas ejemplifican su determinación a luchar hasta la muerte, sin importar el horror que les aguarde en el campo de batalla. Un arquero sirve en su regimiento durante una década o más a fin de entrenar su puntería, renunciando a cualquier lealtad previa. Allí aprende a disparar lluvias de flechas que vuelan por el cielo en parábola hasta impactar contra las filas enemigas, y también aprende a resistir frente a una carga, consiguiendo que sus disparos impacten o maten a los atacantes. Lo más importante es que concentren su orgullo en un valor que les ayude a resistir firmemente. Ulthuan siempre se ha visto asediado por grandes peligros, e incluso las mejores armas no bastan sin manos valerosas que las empuñen. Tras una década, más o menos, si el elfo ha probado su valía como arquero, pasará a integrar un regimiento de lanceros. Estas formaciones son las defensas que preservan el corazón de Ulthuan. Cuando una falange de lanceros toma una posición en el campo, resiste desde la acometida de una horda de goblins al ataque de una mantícora enfurecida. Los altos elfos de la formación desempeñan su papel como si cada movimiento fuese una coreografía, solapándose entre ellos para protegerse y abriendo una brecha en las líneas enemigas. A diferencia de las falanges de lanceros de otras razas menores, los elfos efectúan este movimiento sin pronunciar una orden o hacer un gesto. Cada guerrero sabe instintivamente lo que piensa el resto de sus compañeros y actúa en consecuencia sin dudar. Los regimientos de la milicia de Ulthuan son tan peligrosos que se han adjudicado innumerables batallas gracias a su habilidad con el arco largo y la lanza. Pocos enemigos soportarán la lluvia de flechas el tiempo suficiente como para romper las líneas de lanzas relucientes. Los invasores de Ulthuan han tenido que vérselas con ellos durante siglos, y los altos elfos esperan que siga siendo así en años venideros. Guardianes de Saferi. Los maestros de la espada de Hoeth. Los maestros de la espada son expertos en artes marciales que han estudiado el arte de la guerra y el combate personal durante décadas, incluso siglos. Al parecer, los maestros de la orden pueden matar a un enemigo con un mero roce o matar mientras emiten un solo silbido. Cuando Ulthuan marcha a la guerra, los maestros de la espada de Hoeth son los más entusiastas, porque en ella dan rienda suelta a su arte mortal al máximo. A medida que avanzan, las hojas de sus espadas se difuminan y serpentean, golpeando a las flechas en pleno vuelo y dejando rastros de sangre allí donde el acero forjado de Hoeth golpea la carne. Las espadas de dos manos de los grandes espaderos se forjaron bajo la torre de Hoeth por herreros cuyos secretos son la envidia incluso de los sacerdotes de Baul. Cada hoja es elegante y tan larga como un elfo, pero está perfectamente equilibrada para que las manos de un guerrero experto en su uso parezca tan ligera como una pluma. El borde de la espada está muy aguzado y son tan duraderos los encantamientos grabados en su hoja, que nunca deja de estar afilada, a pesar de cuántos yelmos o calaveras haya golpeado. Señores del conocimiento de Hoeth. La disciplina de los maestros de la espada no es el único que se enseña en la torre de Hoeth, ya que allí también se encuentran muchas disciplinas del arte, la magia y la guerra. La mayoría de sabios se confinan entre sus muros para estudiar una de sus disciplinas hasta perfeccionarla. Entre las filas de los elfos suele haber un intelecto que ha perfeccionado su habilidad en uno de estos campos. Es mucho más raro que sean varios, aunque no es del todo imposible. Esto es lo que diferencia a un señor del conocimiento de un mero sabio. Los señores del conocimiento son guerreros talentosos para los que la disciplina de los maestros de la espada son un juego de niños. Cada uno tiene un conocimiento impecable de los principios del saber mágico, pero no suele dedicar demasiado tiempo a la magia de batalla. Están más preocupados por conseguir hechizos más pesados y evasivos y poco apropiados para el campo de batalla. Es raro encontrar a dos señores del conocimiento que hayan seguido el mismo camino a la iluminación,
Incluso para una mente élfica, el reino del conocimiento es un laberinto y no es posible explorar sus muchas cámaras. En efecto, los siglos de erudición han hecho mella en más de un señor del conocimiento, que ahora hace gala de un toque de excentricidad. Sin embargo, ningún comandante rehúsa los servicios de un maestro del saber, ya que su síntesis de furia mágica y esgrima es realmente formidable. Defensores de Lothern. La Guardia del Mar de Lothern. La Guardia del Mar lucha con la misma eficiencia en tierra y en mar y es igual de resolutiva defendiendo los muros y los campos de Lothern que en la cubierta de un barco. Estos deberes requieren que la Guardia del Mar mantenga una armería flexible. La gran mayoría de estas tropas está bien entrenada en el uso de la lanza, el escudo y el arco, ya que combinan los mejores aspectos de los regimientos de los lanceros y arqueros de otras unidades y reinos. En Lothern es motivo de orgullo que la disciplina de sus guerreros supere a la de cualquier otro Dulthuan. Cuando los ejércitos de Ulthuan van a la guerra, la Guardia del Mar desempeña un papel crucial tripulando sus naves y actuando como la vanguardia de la hueste que se acerca. Cuando sus barcos atracan en tierra, la Guardia del Mar desembarca para asegurar las cabezas de playa que permiten que el resto del ejército llegue a la costa. Poco después de que la primera quilla haya alcanzado la orilla y que los primeros elfos hayan desembarcado, llegan más filas de rápidos guerreros. Con los escudos bien sujetos, la Guardia del Mar avanza en formación apretada a través de la espuma rizada, con las lanzas bajadas y los arcos dispuestos. Lanzavirotes Garra de Águila. La Guardia del Mar de Lothern es hábil en el manejo de los lanzavirotes Garra de Águila, que no solo desempeñan un papel esencial en el campo de batalla, sino que también se disponen en los lados de las naves de guerra de Ulthuan y en las almenas de las fortalezas. No solo hay garras de águila en Lothern, sino en los 10 reinos. El diseño del lanzavirotes permite a sus dotaciones alternar los modos de disparo según lo que requiera la necesidad. Pueden realizar disparos individuales capaces de destripar a un gigante descontrolado, o 6 disparos más pequeños con los que reducir las unidades grandes de infantería antes de que alcancen las líneas de los altos elfos. Tal es la validad de la dotación de la Guardia del Mar y la habilidad con la que recargan, que solo unos segundos separa una salva de disparos de la siguiente. Yelmos del Mar de Lothern. Los Yelmos del Mar son los grandes héroes de Lothern, una orden fundada en la época de Belshazzar. Además de la danza y el arco, han perfeccionado el ataque impredecible con el que burlan y esquivan escudos para a continuación atravesar gargantas y corazones o cráneos. Los Yelmos del Mar ocupan su lugar entre las filas de la Guardia del Mar de Lothern para que su presencia inspire a otros a realizar hazañas. El instinto refinado de los Yelmos del Mar se combina con la disciplina de la Guardia del Mar para crear una fuerza que se adapta rápidamente a los reveses de la batalla. Sin embargo, la mayoría de los Yelmos del Mar decide luchar desde la retaguardia a bordo de una escolta celeste para disparar ráfagas de flechas y virotes en el corazón del enemigo, derribando a sus héroes de un solo disparo. Estos ataques requieren una gran templaza y puntería, pero los Yelmos del Mar tienen abundancia de ambas. Escoltas celestes de Lothern. Cuando los veloces halcones de Lothern sueltan amarras, los escoltas celestes los acompañan hasta mar abierto, en unos carros elegantes que descansan sobre un colchón de magia y son tirados por rocks plumaveloces, unas aves de presa que anidan en la costa brillante. Los escoltas celestes son los ojos y oídos de las flotas de Lothern, y los que planean un enfrentamiento antes de que el enemigo se haya percatado de su presencia. Los escoltas celestes son los batidores del ejército de Lothern, y se internan en los lugares donde no pueden hacerlo las tropas a pie. Si la dotación de una escolta celeste se encuentra a un enemigo, debe eliminarlo para asegurarse de que Lothern domine los cielos en la batalla. Los arcos de la dotación de la Guardia del Mar pueden hostigar a las tropas menores, pero no a los enemigos más grandes. Para eliminar a las bestias más poderosas, la dotación usa lanzavirotes Ojo de Águilas. Estas valiosas armas se montan sobre la proa de la escolta celeste, para que la dotación de la Guardia del Mar dispare una ráfaga constante de fuego mientras se precipita a la refriega. Los Caballeros de Ulthuan. Los elfos son jinetes consumados y sus huestes de caballeros se encuentran entre las más gloriosas del mundo. El deber y el derecho exige a la nobleza de Ulthuan dirigirse a la guerra con el atuendo y el esplendor de los héroes de antaño para luchar al frente de batalla y para repetir las glorias cosechadas por los caballeros de la corte de Aenarion. Sin embargo, de nada valdría el valor y la habilidad de los caballeros de Ulthuan sin sus veloces corceles élficos, cuya inteligencia y lealtad es muy superior a los de caballos de otras tierras. Los Yelmos Plateados. De todos los caballeros altos elfos, los Yelmos Plateados son el ejemplo perfecto de la gracia marcial y el valor al que aspiran los jóvenes elfos. Los príncipes dragón
son muy distantes y altivos. Los guardianes de Elirion demasiado salvajes e incivilizados. Los yelmos plateados son orgullosos sin llegar a ser arrogantes y valerosos sin llegar a ser indisciplinados. En este sentido, las leyendas de Ulthuan suelen centrarse más en las hazañas de los yelmos plateados que en la de otros guerreros de los 10 reinos. Mientras los ciudadanos de Ulthuan componen las filas de lanceros y arqueros, los yelmos plateados proceden de las familias de sangre noble. Aunque el reclutamiento no es obligatorio, pocos nobles están dispuestos a aceptar el deshonor que supone el incumplimiento de su deber. Además, prestar servicio como yelmo plateado es la aspiración máxima de un noble, ya que puede demostrar sus habilidades como guerrero y líder. La primera lección que aprende un yelmo plateado es a renunciar a su propia gloria personal, sustituyéndola por la del orgullo que suponen las hazañas de su regimiento. A medida que progresa su entrenamiento, aprende a controlar su montura. Un yelmo plateado debe cabalgar resueltamente al fragor de la batalla, y su caballo debe llevarlo hasta allí sin vacilar, sin necesidad de una orden hablada y pisoteando a los enemigos que bloqueen el paso. Hay pocas vistas más gloriosas en Ulthuan que la de un regimiento de yelmos plateados bajando sus lanzas y cargando al combate. Los yelmos plateados están dispuestos a lanzarse a la más peligrosa de las batallas, sabiendo que la gloria espera a quienes sobrevivan, y son lo bastante arrogantes como para creer que acabarán imponiéndose a pesar de las circunstancias. Para estos jóvenes nobles no hay lugar para la vacilación al enfrentarse al enemigo. Además, las victorias más difíciles son las que comportan mayor gloria y renombre. Los guardianes de Elirion. En la época de Caledor, reinaba la confusión en Ulthuan, y los ejércitos de Malekith vagaban libremente destrozando y matando a voluntad. Con sus ejércitos extendidos al límite, el rey Fénix llamó a sus jinetes más jóvenes para que acudiesen en ayuda de su atribulada tierra. Muchos respondieron a su llamada, pero el mayor número procedía de Elirion, una tierra famosa por sus hermosos caballos y sus hábiles jinetes. Durante la larga y amarga guerra que acabó en la secesión, estos guerreros sirvieron bien a Caledor. En grupos pequeños viajaban rápidamente y en secreto, llevando mensajes, solicitando el apoyo de otras tierras élficas, tendiendo emboscadas a patrullas e interceptando a incursores. Caledor los nombró sus guardianes de Elirion, y desde entonces ostentan este título. Estos jinetes valerosos aprendieron a vivir en terreno enemigo, buscando el sustento en las llanuras sin explorar y tendiendo emboscadas. Sus tácticas eran agresivas hasta lo temerario, atacando con dureza a las formaciones enemigas más lentas y desapareciendo en la espesura con rapidez. En poco tiempo, los temidos ejércitos de Malekith no se atrevían a abandonar los campos fortificados si no era en gran número. La valía de los guardianes de Elirion no solo se reducía a la batalla, ya que cuando no combatían, hacían correr la voz de la lucha de Caledor, ayudaban a elfos leales a escapar de las garras del rey brujo y fomentaban la rebelión en sus filas. No todos los que seguían a Malekith estaban plenamente comprometidos con su causa corrupta, y algunos podían ser atraídos nuevamente a la luz con buenas palabras o hechos. En la actualidad, los guardianes de Elirion siguen formando parte de los ejércitos de Ulthuan. Vagan por las tierras salvajes de Elirion, matando a las bestias monstruosas que salen de las fronteras de las Anuli, y buscan atacar a través de los reinos interiores. Más de una cocatriz o una quimera ha sido abatida por un flechazo o un lanzazo preciso de los jóvenes nobles, y muchos elfos oscuros han visto cómo sus incursiones eran cortadas de raíz. En efecto, los guardianes de Elirion son tan cuidadosos en sus matanzas que muchos de los jóvenes nobles llevan la cuenta de sus enemigos muertos. Cuando el sol se pone y la lucha cesa, aquel cuya lanza ha derribado el mayor número de enemigos recibe el honor de llevar el estandarte del regimiento en la batalla siguiente. Sin embargo, el que mata al oponente más poderoso recibe el favor de Cornus. La próxima vez que cabalgue hacia la batalla será un heraldo de Cornus, bendecido con una puntería certera por el dios salvaje de la caza. Los carros de Tiranoc. Los altos elfos de Tiranoc son un pueblo aventurero, orgulloso de sus tradiciones en combate y profundamente amargado por las guerras que han asolado su reino. Cuando el rey Fénix llama a sus súbditos a la guerra, los fieros nobles de Tiranoc se cuentan siempre entre los primeros en responder, dirigiéndose a la batalla a bordo de su carro. Las puntas de lanza y los yelmos brillan a la luz del sol naciente y el suelo tiembla bajo los cascos atronadores. Estandartes de color blanco, dorado y azul ondean al viento. Como uno, los aurigas entonan el himno de la batalla de Tiranoc, un himno conmovedor y hermoso, cantado desde tiempos inmemoriales por las huestes de los altos elfos. En la batalla, los aurigas de Tiranoc luchan con una habilidad increíble y unos reflejos que complementan la velocidad de sus corceles élficos.
Los Aurigas encuentran espacio para pasar por lugares donde los mortales no se atreverían ni a intentarlo. Se deslizan entre unidades enemigas a toda velocidad, disparando flechas sobre los flancos desprotegidos y atacan las líneas emergidas con sus lanzas de ristre. Solo cuando el enemigo está suficientemente debilitado, los Aurigas de Tiranoc se lanzan al combate cuerpo a cuerpo en una carga masiva gloriosa, con sus corceles mordiendo y pateando y los jinetes atravesando con sus lanzas los corazones negros de sus enemigos. Los cazadores de Cracia. Leones blancos de Cracia. Los leones blancos han servido como guardia personal del rey Fénix desde la época de Caledor I. Mientras estaba cazando en Cracia, Caledor recibió la noticia de que iba a ser el siguiente rey Fénix. Inmediatamente se dirigió hacia el templo de Asuryan, pero fue interceptado por asesinos elfos oscuros. Seguramente hubiera muerto de no ser por la intervención de una partida de cazadores de Cracia que surgió del bosque e hizo huir a los elfos oscuros. Tras esto, acompañaron a Caledor al templo del Fénix, evitando el resto del camino a los elfos oscuros gracias a su experto conocimiento del bosque. Una vez fue coronado como rey Fénix, el primer acto de Caledor fue convertir a estos cazadores en su escolta personal de guardaespaldas, con base en Lothern. Un guerrero solo se puede unir a las filas de leones blancos tras mostrar considerable valor y habilidad en el campo de batalla. También debe completar el rito tradicional de los guerreros de Cracia. Consiste en cazar y matar a un león blanco. Estos enormes felinos se cuentan entre las criaturas más fieras de Cracia. Son tan altos como un caballo, y uno de sus garrazos es capaz de partir el espinazo de cualquiera. Se sabe de manadas de leones blancos que han atacado a convoyes o incluso a pueblos aislados si se han visto lo bastante hambrientos. Matar a una de estas bestias es una tarea excepcionalmente difícil, pero si el guerrero tiene éxito, le está permitido llevar el pelaje del león como marca de valor. Este grueso pelaje tiene otro uso, ya que al ser tan grueso, colocado sobre la armadura proporciona una excelente protección contra flechas y proyectiles enemigos. Aunque todos los reyes Fénix desde Caledor el Conquistador les han propuesto cambiar su armamento, los leones blancos siguen utilizando orgullosamente las hachas de leñador en combate. Muchas de estas hachas son reliquias antiguas, pasadas de padres e hijos durante siglos sin que hayan perdido su hoja afilada, y pueden derribar un árbol o partir a un hombre por la mitad de un único golpe. Los regimientos de leones blancos suelen unirse a los regimientos de Ulthuan durante épocas de peligro, para proteger a los generales y magos altos elfos o reforzar su ejército. Los leones blancos son famosos por su valor inquebrantable frente a las circunstancias más adversas y los peores horrores, protegiéndose frente a las cargas enemigas sin importar el riesgo que entrañe para ellos. Los carros de leones de Cracia. Los altos elfos no matan a los leones blancos, pues ellos no disfrutan de la matanza sin sentido y a menudo detienen sus armas cuando descubren cachorros. Esas criaturas se crían salvajes y se convertirán en bestias mortales si se criaran en libertad. Pero con cuidados expertos, los jóvenes leones blancos crecen y son tan leales como los grifos. Estos leones blancos, domesticados, crean rápidamente un lazo con los cazadores que los cuidan y sirven a los ejércitos de Ulthuan como leones de guerra. Muchos de los guardaespaldas del rey Fénix van a la batalla en carros de leones. Cada una de estas construcciones de madera está tirada por un par de leones blancos, bestias altivas de gracia felina y melena trenzada. Mientras los carros de Tiranoc cruzan la batalla eligiendo cuidadosamente a su enemigo, los carros de leones de Cracia cargan directamente contra el combate. Mientras los leones de guerra destrozan al enemigo con garras y colmillos, la dotación lucha desde la plataforma del carro, cortando cabezas con cada hachazo. Estas cargas temerarias se han convertido en la marca de la casa de los carros de leones, dándoles la bien merecida reputación de rompelíneas decididos. Hijos de Caledor. Los príncipes dragón. Tiempo atrás, Ulthuan estaba dominado por las valientes gestas y el buen gobierno de los príncipes dragón de Caledor. Ahora, la línea de sangre real se ha desvanecido y el poder de los dragones ha disminuido, pero el orgullo de Caledor sigue brillando. Los príncipes de Caledor montaron dragones, pero ahora van a la guerra sobre rápidos corceles. Tanto montura como jinete portan una armadura de Inzilmar, cuyo estilo recuerda al de los antiguos jinetes de dragón. Esta armadura se forja en el corazón del yunque de Baul, donde los antiguos encantamientos se unen a la armadura, asegurando que ninguna llama menor que los fuegos de Baul pueda dañarla a ella y a su portador. Los príncipes dragón se consideran tan superiores a cualquier otro soldado de Ulthuan como para no tener nada en común con ninguno de ellos, y aunque hacen poco caso de las órdenes que reciben, pueden llegar a considerarlas sugerencias. En muchos guerreros, esta arrogancia sería peligrosa, pero en el caso de los príncipes dragón, este orgullo
surge de la seguridad de conseguir su objetivo y de un juicio marcial sobrenatural. Cuando los príncipes dragón entran en combate, solo se ocupan de las tareas más peligrosas. Chocan con el enemigo con un desdén arrogante, masacrándolo con golpes perfectos, tanto de sus lanzas como espadas. De hecho, se dice que los caballeros de Caledor pueden destrozar una partida de guerra enemiga más rápido que cualquier otro regimiento o guerrero de Ulthuan. El verdadero carácter de un príncipe dragón solo aparece durante el combate. La altivez deja paso a la determinación y la arrogancia al coraje. El distante noble, que solo desea tener la compañía de sus pares, desaparece. En su lugar, cabalga un guerrero que morirá sin dudarlo si su sacrificio salvara a un único habitante de Ulthuan. Solo cuando la batalla se desvanece de los ojos del príncipe dragón, regresa a su aspecto de noble de Caledor. El orgullo retorna, dejando a aquellos que han visto al héroe tras la máscara preguntándose si realmente llegó a existir. Magos dragón de Caledor. En cada generación de la nobleza de Caledor nacen un puñado de magos dragón, elfos que no solo tienen sensibilidad hacia la magia, sino también a la mente de los dragones durmientes. Muchos magos dragón solo reconocen su destino cuando su sueño se ve asaltado por pesadillas de fuego y sangre, en los que montan dragones del color del sol poniente. Semejantes sueños marcan el fin de la tutela de un mago, ya que anuncian una impetuosidad que es solo el instrumento adecuado para estudiar la magia de fuego. Cuando puede, el mago dragón viaja a las cavernas sulfurosas bajo las montañas de Caledor, donde despierta un dragón solar para que le sirva como montura. Este es un proceso que normalmente lleva meses e incluso años. Sin embargo, un mago dragón puede despertar completamente a un dragón suspirando su nombre. Así empieza un vínculo que no acabará hasta que montura o jinete mueran en defensa de Ulthuan. Los sombríos. Las primeras batallas de la guerra civil elfa se lucharon en las ciudades de Nagarite. Fuego y locura arrasaron las pacíficas calles, los hermanos luchando entre sí y las madres gritando manchadas con la sangre de sus hijos. Cuando la lucha acabó, muchas ciudades habían quedado destruidas para siempre y la sangre derramada no desaparecería de las piedras. Dispersos y separados en número, los leales huyeron a la oscuridad, jurando ante todos los dioses del cielo que ellos y sus descendientes continuarían luchando contra Malekith, y sus traidores durante toda la eternidad si era necesario. Estos elfos se convirtieron en sombríos, los más oscuros, siniestros y brutales de todos los altos elfos. Desde escondites cuidadosamente ocultos en las profundidades de las tierras sombrías, estos hijos e hijas leales a Nagarite lucharon una guerra sangrienta contra los traidores de Malekith. Sus armas fueron las emboscadas y los engaños, ya que carecían de número suficiente como para luchar una guerra convencional. En las semanas y meses que siguieron, muchas de las patrullas del Rey Brujo murieron en lugares solitarios con sus gargantas cortadas o atravesados por flechas. Hasta día de hoy, los sombríos continúan su oscura batalla contra los elfos oscuros, ya sea en las costas de Ulthuan o en las tierras más lejanas. Las tácticas que nacieron fruto de la desesperación se han refinado hasta convertirse en un siniestro arte que se transmite de padres a hijos junto a los apellidos y las tradiciones más antiguas y civilizadas de Nagarite. Incluso cuando la población de Ulthuan no se considera en guerra, no hay respiro para los sombríos, únicamente una celosa vigilancia para evitar que los traidores arriben a sus costas bajo las olas. El odio que los sombríos reservan a los elfos oscuros es desmesurado, ya que la secesión no solo les costó sus tierras y personas amadas, sino que manchó su reputación con sospecha y pavor para siempre. Cualquier elfo oscuro capturado por los sombríos puede esperar una muerte larga y dolorosa. La relación de los sombríos con el resto de Ulthuan es problemática. Muchos altos elfos desconfían de ellos, debido a sus fríos corazones y sus formas sangrientas. De hecho, aunque solo lo digan con cuidado, hay algunos que susurran que la guerra sombría ha convertido a los sombríos en seres más parecidos a sus enemigos de los que están dispuestos a admitir. Por su parte, los guerreros de Nagarite acusan a sus parientes de ser suaves e inocentes, aunque en silencio agradecen secretamente que la carga de los sombríos no haya recaído sobre toda su raza. Mientras que los sombríos nunca responderán directamente al grito de ayuda, muchas batallas se han vencido debido a la lluvia de flechas negras o al asesinato silencioso de un hechicero enemigo que se creía invulnerable entre sus propias líneas. Aunque su propia gente los rehuye y desconfía de ellos, los funestos guardianes de Nagarite saben perfectamente dónde reside su lealtad. Las doncellas guardianas de Averlon. Hermanas de Averlon. Hay regiones de Averlon en las que está prohibido entrar. Algunos son lugares sagrados de poder, unidos intrínsecamente con los rituales de renovación mediante los que la Reina Eterna ayuda a mantener Ulthuan y sus gentes. Otros son lugares oscuros y peligrosos, donde el toque del caos nunca ha desaparecido.
Las hermanas de Aberlón vigilan esos lugares, asegurándose de que las tierras sagradas permanecen sacrosantas y que las bestias que moran en los lugares manchados no las abandonen, o sean rápidamente eliminadas si lo hacen. Las hermanas de Aberlón son arqueras hábiles, doncellas elfas elegidas de las levas ciudadanas por decreto personal de la Reina Eterna. Por tradición, solo las más dotadas son bienvenidas en las hermanas de Aberlón, ya que al igual que la Reina Eterna personifica el ideal de la raza élfica, sus guardianas elegidas también deben aspirar a la perfección, no solo de cuerpo y mente, sino también en el ámbito espiritual. Se espera que las doncellas guardianas estén por encima de las pequeñas inequidades que a menudo impregnan la corte de la Reina Eterna, de forma que sean incorruptibles. Las hermanas de Aberlón prefieren luchar a distancia, ya que sus armas no disparan flechas ordinarias, sino virotes de llamas blanco-azuladas que incendian la carne contaminada. Sin embargo, las hermanas no rehuyen la batalla cuerpo a cuerpo, ya que ningún peligro puede superar a aquellos que caminan por los oscuros senderos de Aberlón. Ya sea contra caballeros a la carga, demonios desbocados o un grupo de asesinos canaítas, con el asesinato en sus corazones, las doncellas guerreras permanecerán firmes. Con puntería precisa y corazones fríos disparan sus flechas hasta que el enemigo está sobre ellas. Entonces, desenvainan sus espadas y entran en combate. Las doncellas de la Reina Eterna. Las doncellas de la Reina Eterna son las hermanas de Aberlón de mayor rango. No son cortesanas como su nombre pudiese sugerir, sino una guardia de guerreras que ha jurado vivir y morir al servicio de su señora. Son el parangón de los elfos, incomparables en las actividades artísticas, al igual que en los asuntos sangrientos del combate. Servir como doncella es un gran honor, que habitualmente solo se otorga a aquellas hermanas de Aberlón que han probado repetidas veces su rapidez con la espada, su precisión con el arco y, por encima de todo, su lealtad inquebrantable a la Reina Eterna. En alguna ocasión, sin embargo, la Reina Eterna puede elevar a un miembro de su corte directamente al rango de doncella. Estos nombramientos no suelen ser explicados, pero requieren que el aspirante abjure de cualquier otra lealtad por un periodo de 7 años, a la conclusión del cual es libre para seguir siendo una doncella o regresar a su vida anterior. La tradición dicta que el número de doncellas sea de un centenar, pero rara vez se puede ver más de un puñado a la vez. Suelen servir como heraldos, mensajeras para la Reina Eterna o actuando como sus ojos y oídos fuera de Aberlón. Si una doncella se persona en el campo de batalla, será tratada con reverencia por los altos elfos que luchen junto a ella. Incluso el príncipe más altivo se alegrará de tener una guerrera como esa luchando por su causa, ya que la presencia de una doncella es un claro signo del favor de la Reina Eterna y, más aún, una indicación de la seguridad de alcanzar la victoria final. Si un príncipe encuentra sus fuerzas reforzadas por un centenar de doncellas, sabrá que la propia Reina Eterna se ha unido a la lucha y es seguro que a la refriega será complicada. Los elegidos de Asuryan, la Guardia del Fénix. La Guardia del Fénix está compuesta por los guardianes del Templo de Asuryan, el gran templo piramidal del Mar de los Sueños. En su interior se encuentra la Cámara de los Días. En sus antiguos muros, se dice, se encuentran historias del pasado, presente y futuro grabadas en palabras de fuego. La leyenda explica que cualquiera que contemple estos muros se verá maldito con el conocimiento de su propia muerte. Los guardianes del Fénix no pronuncian palabra. Está prohibido para aquellos que han visto los secretos del tiempo hablar de ellos, y quienes los contemplan toman un voto mágico de silencio, del que nunca podrán ser liberados. Muchos ven esto como una maldición, pero este voto no es más que parte de la dedicación de cada guardián del Fénix, que otorga a Asuryan. Un pacto que llena a los guerreros elegidos por el poder del dios creador con una porción de su inconmensurable poder. De esta forma, la Guardia del Fénix se beneficia de una protección divina que ninguna hechicería o espada puede romper fácilmente y les otorga un propósito que trasciende sus orígenes mortales. Como guerreros juramentados de Asuryan, la Guardia del Fénix está más allá del mando de nobles y príncipes. Solo el Rey Fénix, el recipiente de la voluntad de Asuryan, puede comandarles. De hecho, a menudo actúan como emisarios personales del rey en el campo de batalla, y aunque el Rey Fénix no esté presente en combate, siempre lo está en sus pensamientos. Cuando su señor les ordena combatir, la Guardia del Fénix son sombríos y resueltos. Visten armaduras ornamentales y están armados con grandes alabardas ceremoniales que pueden partir por la mitad a un enemigo con un único golpe. Mientras que su quietud es intranquilizadora, el aura de poder divino que les rodea es mucho más terrible. Sus ojos brillan con una intensidad nacida de su inquebrantable fe en el dios creador de los elfos, y el aire a su alrededor palpita literalmente con el poder puro de Asuryan. Cualquiera que se encuentre en su camino se ve asaltado por una aplastadora sensación de terror.
Los regimientos de la Guardia del Fénix siempre se encuentran donde la lucha es más dura y la victoria más difícil de conseguir, ya que sus dones le permiten ver las confluencias y puntos cruciales del combate que se encuentran ocultos a los ojos mortales. Cada guerrero conoce la hora de su muerte. Por eso, ninguno intenta retrasar ese momento final. Ya traiga la batalla victoria o derrota, vida o muerte, la Guardia del Fénix luchará sin miedo. El ungido de Asuryan. La Guardia del Fénix sigue el ejemplo de los ungidos de Asuryan tanto en materias marciales como espirituales. Estos sabios eruditos formaron parte de la Guardia del Fénix en su día, pero a lo largo de los siglos eligieron sumergirse en las enseñanzas de Asuryan. Gran parte de su existencia la han pasado en la Cámara de los Días, aprendiendo las lecciones del pasado y del futuro. Solo cuando el destino se encuentre en un punto de inflexión, un ungido de Asuryan abandonará el templo, enviado a dar testimonio en nombre del dios de creador y a llevar esperanza a sus hijos mortales. Allí donde un ungido camina, las dudas y los miedos de sus aliados se desvanecen como bruma en el viento. Los golpes que podrían ser fatales son desviados en el último momento, las hachas enemigas chocan contra los escudos y las magias oscuras fallan en cuanto se lanzan. Los grifos y águilas gigantes. Los grifos salvajes de las montañas Anuli son criaturas de porte noble e inteligencia perspicaz. La apariencia salvaje de los grifos ha hecho que los extranjeros puedan pensar que se trata de otra bestia salvaje de las montañas. Sin embargo, todos los elfos saben que los grifos rara vez se entregan a la crueldad, al menos siempre y cuando no se hiera a los suyos. Para que un elfo pueda amaestrar a un grifo, debe capturarlo y adiestrarlo cuando aún sea joven, forjando un lazo que solo la muerte puede romper. Los grifos son especialmente estimados por aquellos que luchan en el corazón del combate. De hecho, muchas batallas se han ganado en el momento en el que un grifo aullante descendía hacia el corazón del ejército enemigo, dejando un rastro de cuerpos desmembrados tras de sí al alzar al vuelo. Por otro lado, las águilas gigantes de Ulthuan siempre han sido firmes aliadas de los elfos. Las historias explican que ambas razas han luchado juntas desde la época de la invasión demoníaca, pero las leyendas dicen que la amistad viene incluso de antes. De hecho, en algunas historias, fue Talin, el rey de las águilas, quien llevó a Erezkial al inframundo por orden de Suryan. Al igual que los altos elfos, las águilas gigantes son criaturas arrogantes que recuerdan durante mucho tiempo los insultos. Cuando se reúnen los ejércitos de altos elfos, las nobles águilas se unen a la batalla, descienden sobre las dotaciones de las máquinas de guerra enemigas, destrozándolos con sus garras antes de elevarse utilizando sus potentes alas. Los Fénix. Los Fénix de Ulthuan moran entre los picos llameantes, grandes pilares de alabastro que parecen vigilar el templo de Asuryan. Estos arden con llamas mágicas, ya que Aqshy, el viento del fuego, sopla entre las rocas y se ve atraído inexorablemente hacia la isla de los muertos. Aqshy ha dejado su marca en más lugares que en las piedras silenciosas. A lo largo de generaciones, los Fénix pico llameante se han sintonizado con el fuego mágico aprovechándolo a su antojo. Cuando un Fénix pico llameante se enfurece, su plumaje explota en llamas mágicas, haciendo que deje un rastro de fuego colérico a su paso. Si un Fénix pico llameante es asesinado, explota, dejando tras de sí una lluvia de cenizas ardiente. Si los vientos de la magia están calmados, la criatura morirá, como todas las criaturas vivas hacen finalmente. Sin embargo, si el aire está lo suficientemente cargado con la magia, los fieros fragmentos se reúnen rápidamente y con una irrupción de aire y un destello cegador, el Fénix es renacido para luchar de nuevo. Los Fénix pico llameante carecen del don de la lengua civilizada, sin embargo, entienden la lengua élfica suficientemente bien y, si son tratados con respeto, se puede negociar con ellos. De hecho, existe un acuerdo entre ellos y la Guardia del Fénix mediante el cual las aves sirven como monturas de guerra de estos últimos. Se trata de una combinación aterradora, con el juicio de los caballeros Fénix dirigiendo el fuego de los picos llameantes allí donde pueden causar más daño. Los Fénix corazón gélido. Conforme un Fénix pico llameante envejece, su cuerpo se enfría y debilita el calor de su interior. Por último, el plumaje que una vez centelleó con el fuego se endurece como el hielo y la escarcha. Cuando esto ocurre, el Fénix debe abandonar los picos llameantes, ya que la escarcha que rodea causa agonía a sus ardientes parientes. Muchos Fénix corazón gélido moran en el exilio en peñas solitarias de la costa de Etaín, hasta que sus cuerpos finalmente se congelan dejando curiosas estatuas heladas en las cimas de los peñascos y acantilados. Otros regresan al templo de Asuryan para ofrecer sus días finales al servicio como monturas de guerra. Aunque un Fénix corazón gélido no posee el vigor y el fuego que le gobernó en su juventud, es una montura mucho más dura. El hielo que rodea su cuerpo es duro como el cristal, y los enemigos, que carecen de los beneficios de la armadura encantada de su jinete, descubren que su fuerza y resolución son minadas por su presencia helada.
Como saben que no pueden resucitar de nuevo, los Fénix Corazón Gélido luchan aún más fuerte para defender su hogar, determinados a acabar de su existencia dando un golpe final a los enemigos de Ulthuan. Y finalizando, vamos a terminar hablando un poquito más sobre algunos de los personajes emblemáticos de los Altos Elfos. Tirion y Teclis, los defensores de Ulthuan. Entre los Altos Elfos, los nombres de Tirion y Teclis se susurran respetuosamente. La fama de estos gemelos se extiende por todo Ulthuan y más allá. Nacido de una de las familias más antiguas de Ulthuan, estos hermanos pueden trazar su linaje hasta Aenarion el Maldito, el primero y más poderoso de los reyes Fénix de Ulthuan. Su destino es conseguir gestas poderosas y dar forma al destino de los reinos. El príncipe Tirion es el mayor guerrero vivo de los Altos Elfos. Es tan valiente y hábil que los bardos de Ulthuan cantan que es Aenarion renacido, una historia a la que se da crédito lejos de las costas de Ulthuan. Desde la meteórica ascensión de la fama de Tirion, muchos han susurrado que su destino es liderar a los Altos Elfos hacia un glorioso futuro y tal vez tomar un día la corona del Fénix. Si Tirion ha escuchado esos cotilleos, no les ha prestado atención, ya que es inquebrantablemente leal a Finubar. Tirion solo se preocupa de su doble tarea, proteger a Ulthuan y a su reina eterna. Sin embargo, la segunda no suele ser vista como una tarea, ya que es la llamada de su corazón. Es conocido que Tirion es el consorte de Alarielle desde hace muchos años. Aunque Tirion es un gran guerrero, no es político y suele decir lo que piensa y buscar la verdad donde otros preferirían el silencio. Si no fuera por su linaje e historial de batallas, los nobles que se consideran más inteligentes y sutiles que él lo hubieran condenado al ostracismo. Pero, siendo quien es, nadie quiere desafiar directamente a quien alejó al demonio Enakri en el Templo del Fénix, mató a Urian, hoja envenenada, en las llanuras de Finual e hizo huir a la horda de criaturas Skavens de Krikskel, con la única ayuda de su noble corcel, Malhandir. Tirion no solo cuenta con el patrocinio real, sino que cuenta con muchos de los mayores héroes de Ulthuan entre sus mejores amigos y aliados. De hecho, algunos elfos susurran que Finubar ha ordenado formar un consejo de guerreros a Tirion, un grupo que solo responde ante el rey Fénix. Por desgracia, el futuro de Tirion puede no ser el esperado. A lo largo de los milenios, todos aquellos de la línea de Morelion, el hijo de Aenarion, han sido víctimas de una terrible maldición. Esta ha tomado muchas formas y ha pasado de generación en generación, tomando la forma de la locura de espíritu o debilidad del cuerpo, o de formas mucho más insidiosas. Hasta ahora Tirion parece no haber sido afectado, aunque algunos susurran que sus bajos estados de ánimo y su mal genio son signos iniciales que se deben tener en cuenta. Puede que el mayor defensor de los Altos Elfos se desvanezca un día en la tragedia o la locura, pero hasta ese día, aquellos que amenacen Ulthuan deberán enfrentarse a Tirion, heredero de Aenarion. Teclis es el hermano gemelo de Tirion, aunque sería difícil encontrar dos gemelos más diferentes. Mientras que la maldición de Aenarion todavía debe dejar una marca obvia sobre Tirion, ha hecho que su hermano sea débil y frágil. De hecho, su cuerpo solo puede sostener a Teclis gracias a las pócimas mágicas que consume. Sin embargo, nadie, y mucho menos Tirion, ve a Teclis como el hermano débil, sencillamente su destino sigue otro camino. Teclis ha sido bendecido con un talento para la magia que le hace destacar, no solo entre el resto de hechiceros de Ulthuan, sino en todo el mundo. Aunque no es algo que se diga en Nagaroth, el rey brujo accede a decir que Teclis es superior a él, y desde la batalla de la llanura de Finual ha tenido buen cuidado de no entrar en conflicto directo con su joven primo. Se llega a decir que el poder de Teclis llega a ser semejante al del gran nigromante Nagash, así que es una suerte que haya decidido enfrentarse a los poderes del caos y la muerte. Los gemelos también difieren en sus acercamientos estratégicos. Mientras que Tirion considera la protección de Ulthuan como su principal tarea, Teclis busca proteger todo el mundo. Ese es el motivo que le llevó a ayudar a Magnus el Piadoso durante la Gran Guerra contra el Caos y a fundar los colegios de la magia del Imperio al acabar esta. Desde entonces, Teclis ha viajado a muchas otras tierras, compartiendo su sabiduría con aquellos que la necesitan y usando su magia para detener a las oscuras fuerzas del caos. De esta forma, la leyenda de Teclis perdurará mucho después de que los héroes de la espada se hayan olvidado, ya que sus acciones dan forma no solo a batalla o campaña, sino al futuro del propio mundo. Ulthuan está descendiendo a una nueva era de oscuridad y puede no sobrevivir a la batalla que se avecina. Si el reino puede sobrevivir a los males que se ciernen sobre él, será gracias a la espada de Tirion y a los sortilegios de Teclis, a menos que la maldición de Aenarion les reclame primero.
el Tharion el Implacable. El Tharion es uno de los señores élficos más importantes. En muchas ocasiones hizo cosas que se creían imposibles. El Tharion fue el primer general de Ulthuan que se atrevió a atacar la mismísima Nagaroth, y vivió para contarlo, y derrotó definitivamente el Wag de Grom. Por el valor mostrado en esa batalla, el Tharion fue nombrado guardián de Toribris, y, aunque es un regente duro, las gentes de esa bella ciudad lo veneran. En sus primeros años de gobierno, el Tharion estuvo tan ocupado erradicando a los Pieles Verdes de sus dominios como reparando el entramado de monolitos. Para la primera tarea, el Tharion contó con los nobles del reino, reunidos bajo su pabellón con un entusiasmo desconocido durante muchas generaciones. Para la segunda, buscó la ayuda del señor del conocimiento Balaner. Aunque el Tharion había estabilizado el monolito de Toribris, creía que la buena fortuna y no el buen criterio habían guiado su mano, y no quería ver Ulthuan destruida por su mala suerte ni su imprudencia. Una vez su reino estuvo seguro, el Tharion llevó su ira al otro lado del océano, pero no a las orillas heladas de Nagaroth, en el oeste, sino al este, a las tierras del viejo mundo, y más allá. Ybris habría resistido a duras penas un Wag, y Tharion juró que ningún otro alcanzaría las costas de Ulthuan. Al lomos de su grifo, a la de tormenta, el Tharion azotó las tierras yermas como un vendaval de espadas, masacró caudillos y desbandó a sus ejércitos, derribó fortalezas orcas que habían sobrevivido a terremotos, cruzadas de Bretonia y a la venganza de los enanos, pero siempre parecía haber más Pieles Verdes a los que combatir. Finalmente, el Tharion se dio cuenta de lo que ocurría. Su reputación había alcanzado tales proporciones que los caudillos iban al encuentro de su ejército porque Loreth-Hotaz sería una buena pelea. Eso puso fin a la campaña de Tharion en las tierras yermas. Ahora sabía que continuar no acabaría con la amenaza de Piel Verde, y al regresar a Ybris, el Tharion entrenó a sus ejércitos y fortificó sus ciudades aún mejor que antes. Cuando otro Wag llegase a las orillas de Ulthuan, el pueblo de Ybris y su implacable guardián estarían preparados. Alith Anar, el Rey Sombrío. Según se cuenta, el pueblo de Nagarite eligió a Alith Anar como el gobernante tras la huida de Malekith al oeste. Él era el último de una gran estirpe. Sus ancestros habían muerto asesinados por los esbirros del Rey Brujo. En esos días aún quedaban elfos oscuros ocultos en Ulthuan, y Alith Anar se cobró venganza erradicándolos. Los enemigos que no morían en la batalla eran crucificados en los árboles, donde los viajeros podían contemplar su final, y cada vez que atacaba y quemaba un campamento enemigo, su fama crecía. Después de las batallas del Paso del Grifo, Alith Anar capturó 700 elfos oscuros y mandó clavarlos en los acantilados blancos que presiden al Valle Angosto, donde se les dejó morir. Los cadáveres siguieron allí colgados durante años, hasta que su carne se pudrió y los huesos quedaron apilados junto al camino. Aún hoy pueden verse estos huesos y las marcas rojas que dejaron sobre los acantilados los clavos de hierro. Años más tarde, Alith Anar llevó a sus guerreros más allá de Nagarite, contra las fortalezas recién edificadas de Nagaroth. Los sombríos pronto se convirtieron en la pesadilla del Rey Brujo, atacaban sus bajeles, emboscaban a sus soldados y saqueaban sus caravanas. Los sombríos se atrevían a cualquier cosa. Se dice que Alith Anar, disfrazado, bailó con Morathi en la corte del Rey Sombrío, antes de robar la piedra de la medianoche de su tesoro. Fuera de sí, Morathi envió elfas brujas para darle caza, pero él las engañó para que bebiesen sangre emponzoñada, y así pudo regresar a Ulthuan, donde sus guerreros le reconocieron como el Rey Sombrío. Nadie sabe el destino final de Alith Anar. Los sombríos creen que aún vaga por el mundo, como un espíritu vengador incansable. Dicen que en la noche más oscura de la estación de la helada se puede ver una figura vestida de gris arrodillada ante la tumba de Eothlir, reflexionando cabizbaja y en silencio sobre los sangrientos actos que vendrían con el próximo año. Otros altos elfos se burlan de estos cuentos, pero hay pocos entre ellos que no desearían que alguien los desmintiera. Por su parte, el Rey Brujo ha trascendido las preocupaciones de los mortales, pero si Malekith aún siente temor por algo, temerá la venganza de Alith Anar. Alarielle la Radiante, la Reina Eterna de Ulthuan. La Reina Eterna ha sido la sacerdotisa elegida de Isha en el mundo mortal desde la época dorada. Si bien la tradición del Rey Fénix es relativamente nueva, de hace apenas 6500 años, siempre ha habido una Reina Eterna. Alarielle es la 11ª Reina Eterna en el cargo desde los días de Aenarion. Su cabellera larga y suelta es como una nube dorada, y se dice que su belleza es sempiterna y tan grande que conmueve hasta las lágrimas de los dioses inmortales. El poder de la Reina Eterna es el de la mismísima naturaleza. Por donde pasa Alarielle, los campos germinan y brotan las flores.
Cuando está alegre, los cielos se despejan y la vida brota por el terreno luminoso en leguas a la redonda. Si llora, los cielos lloran con ella, y si la ira nubla sus ojos, el trueno retumba tras las colinas. Como sirviente de la naturaleza y de la luz, que es, la reina eterna se opone a la corrupción en todas sus formas. Está por encima de las banales intrigas de su propia corte, y ni los corazones más retorcidos pueden ocultar un engaño a su mirada pura y franca. Es más, su presencia es anatema para cualquier criatura impía. Expulsa a los demonios con un simple toque, y solo precisa de un gesto para desbaratar las negras ataduras de los no muertos. Controla todos los benévolos dones de Isha. No hay herida que no pueda sanar, ni desánimo que no pueda disipar. Más el poder de Alarielle mengua según se fortalece la oscura marea del caos, y el mundo mortal grita atormentado. Cuando el poder del caos está en su cenit, su forma mortal se debilita, su cabello brillante se vuelve casi completamente blanco y sus miembros pierden el vigor y se hacen frágiles. En esos momentos, toda la raza élfica está al borde de la extinción, pues si la reina eterna pereciese, aún seguro que su pueblo no tardaría en seguirle a las tinieblas. La reina eterna no lucha de modo convencional y desdeña las armas de toda clase, pero eso no la hace menos peligrosa. Su toque es un bálsamo para los puros de corazón y una maldición para quienes albergan un atisbo de corrupción. La víctima no sentirá nada al principio, pero la magia se hará más poderosa a medida que se corrompa su cuerpo, devorando sus oscuros deseos e intenciones crueles. Instantes después, del enemigo solo quedará un cadáver marchito cuya maldad habrá sido purgada para siempre por la luz de Isha. Además, Alarielle es tan diestra usando los vientos de la vida y de la luz como los magos más eruditos de Saphiri, y puede invocar grandes olas de energía purificadora para barrer a los agentes de la oscuridad de su sagrada presencia. Si bien muchas de sus predecesoras se desentendieron de la guerra, tanto como las circunstancias lo permitieron, Alarielle ha guiado con decisión a los ejércitos en defensa de Ulthuan. Al inicio de su reinado no tuvo elección, pues Aberlour fue conquistada por los elfos oscuros y adoradores del caos. Con su nación invadida y el rey Fénix sitiado en Lother, solo quedaba a Alarielle para reunir a los altos elfos en defensa de Ulthuan sobre la llanura Finual. Desde entonces, Alarielle ha liderado a muchos ejércitos en lugar del rey Fénix, mientras Finubar se recluye en la torre más alta de Lothern en pos de un fin desconocido para salvo sus aliados más cercanos. Mientras Alarielle viva, no permitirá que la belleza de Aberlour quede destruida por la guerra, y muchos seres impíos han hallado su fin en esa determinación. Un ejército de altos elfos puede contar con su ayuda gloriosa en su hora más oscura. Al despuntar el alba, una de las doncellas hará sonar el cuerno de Isha para que la diosa vea que su suma sacerdotisa está en el campo de batalla. A continuación, se iza el estandarte de Aberlour bien alto, para que sus hebras vivientes reluzcan al sol. Cuando se propaga la noticia de la llegada de Alarielle, el desánimo desaparece como las sombras a plena luz del día y crece una nueva determinación. Entonces, el cuerno de Isha volverá a sonar para incitar a los elfos a hazañas legendarias. A pesar de las muchas victorias de Alarielle durante la batalla de la llanura de Finual, hay elfos que se escandalizan por sus acciones. Según la tradición, la reina eterna se encarga de la defensa espiritual y el bienestar de los elfos, y deja al rey Fénix las hazañas bélicas de sangre y fuego, y los altos elfos valoran la tradición sobre todas las cosas. Hay quien ve en ello un indicio de que la propia Isha se ha vuelto más belicosa en esta época desesperada, de que la miseria y la destrucción del mundo mortal incitan a la guerra incluso a los dioses. Coril, capitán de los Leones Blancos. Cuando el capitán de los Leones Blancos encontró su fin a manos del asesino elfo oscuro Urian, hoja envenenada, la escolta del rey Fénix se reunió para elegir a un nuevo líder entre sus filas. Su elección, aprobada y bendecida por el rey Fénix, recayó en el guerrero Coril. Coril ya era famoso antes incluso de su ascenso a capitán. Años antes, dio caza y mató al gran león Charandis. Esta criatura era particularmente feroz, y la influencia corruptora del caos la había mutado en una bestia de pellejo impenetrable, poderosa hasta para ser un gran león blanco. Decenas de cazadores de Gracia habían intentado abatir a Charandris, pero la bestia los había matado a todos. El joven Coril no se arrendó por ello y se dirigió a los montes de Gracia en busca de su presa. No le fue fácil seguir el rastro de Charandris, pues estaba marcado por los cuerpos ensangrentados de quienes habían intentado detenerle. Cuando Coril le encontró, Charandris estaba fuera de sí por la sed de sangre y mostraba un salvajismo increíble. Pero ese día, Cornous estaba de parte del joven cazador. Pronto se percató de que los hachazos no hacían mella en el pellejo mágico del león, y Coril cambió de estrategia. Demostrando una fortaleza física desconocida en un elfo, sometió a la bestia con sus propias manos y la estranguló hasta matarla. El triunfo de Coril le valió una invitación inmediata para unirse a la escolta de los Leones Blancos del rey Fénix.
Solo en 2 ocasiones anteriores un guerrero tan joven había recibido esa oferta, y Coril aceptó al punto. En las décadas siguientes, el joven cazador se convirtió en un curtido veterano de los Leones Blancos que demostró su valía una y otra vez contra los asesinos elfos oscuros y las terribles bestias de las Anuli. Coril ha servido a Finwë el Navegante con lealtad intachable durante muchos años y ha estado junto a él sin flaquear en muchas batallas. De hecho, el cinturón enjollado de Coril fue regalado por Finwë tras la batalla de Tor Ashre, en la que Coril se plantó delante de la mantícora de Morech el Negro. La bestia vapuleó a Coril, pero este devolvió con creces el daño y destripó a la fiera con un potente hachazo antes de perder el conocimiento. Los Leones Blancos sostienen que Coril es el elfo más poderoso de todo Ulthuan, y en verdad su fuerza y su talla son legendarias. Pero no es un gigantón torpe, sino que blande su gran hacha con una destreza y una gracia que le hacen que sus compañeros Leones Blancos parezcan desgarbados. Su honestidad y su fortaleza le han granjeado muchos amigos entre los señores de Ulthuan y entre los héroes de otras razas. Coril siempre ha honrado su amistad con la misma lealtad que ofrece a su señor y acudirá de buen grado en su ayuda siempre que el rey Fénix acceda a prescindir de sus servicios. Así, el hacha de Coril ha derramado sangre en muchos lugares y en defensa de muchos pueblos ajenos al suyo. Caradhrian, el capitán de la Guardia del Fénix. Caradhrian fue un joven noble arrogante, guapo, rico, poderoso y engreído. Era la viva imagen del típico aristócrata alto elfo. No había rumor que no ayudase a extender o intriga a la que no se rebajase. En realidad, su banalidad era tal que su familia lo hubiera repudiado de no ser porque ese acto habría contravenido toda tradición. La vida de Caradhrian cambió después de peregrinar al templo de Asuryan, un viaje que se esperaba que todos los nobles altos elfos hagan al menos una vez. Allí, en la peor muestra de arrogancia de su vida, Caradhrian se coló en la Cámara de los Días. Nadie sabe qué vio en su interior, pero cuando salió había cambiado por completo. Sobre su frente lucía la brillante runa de Asuryan, marcándole como siervo del dios creador, y en ese mismo día, Caradhrian renunció a todas sus posesiones mundanas y juró los votos de la Guardia del Fénix. No ha pronunciado una palabra desde entonces. Caradhrian pasa los días meditando en solitario, interpretando las letras de fuego que hablan del pasado, el presente y el futuro. En ocasiones, se yergue sobre los muros del templo y escruta las tierras de Ulthuan con su mirada penetrante. Se dice que no hay ningún suceso irrevelante para su vista, y que no hay sonido tan leve que escape a su oído. Algunos le han acusado de usar las profecías de Asuryan para alertar el futuro, una ofensa al dios creador que es una de las peores blasfemias. Lo cierto es que Caradhrian sencillamente percibe cosas que el resto no puede, y además no deja que los parloteos innecesarios le distraigan de asuntos de mayor importancia. A lo largo de todos estos años de estudio y contemplación, Caradhrian se ha acercado más y más a los pensamientos de Asuryan, hasta que la mano del creador acabó designándole capitán de la Guardia del Fénix. Ahora lidera a los devotos guardianes de Asuryan en tiempos de guerra y de paz. Su mano tiene el vigor de un dios y su frente alberga la sabiduría de Asuryan. Caradhrian suele combatir en vanguardia de la Guardia del Fénix, como corresponde a su rango, pero a veces va a la batalla sobre Ashtari, el más sabio y anciano de todos los Fénix de los Picos Llameantes. Su vínculo data de hace siglos, de los primeros días de servicio de Caradhrian. Durante la batalla de la llanura Finwë, Ashtari libró un combate desigual contra el dragón negro Corazandar, y la intervención de Caradhrian le rescató de un final aciago. Hace ya tiempo que las llamas y el ímpetu de Ashtari se han extinguido, pero su lealtad hacia Caradhrian arde más que nunca. Y con esto ponemos punto y final, por el momento, al trasfondo general de los altos elfos. Espero que os haya gustado esta serie de capítulos sobre ellos, pero no os preocupéis porque vamos a continuar con Warhammer Fantasy. Lo siguiente que vamos a ver serán los enanos, que es lo que tocará para el próximo capítulo. Ya sabéis, suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades y por supuesto no perderos ningún capítulo de estos episodios sobre el trasfondo de Warhammer Fantasy. También podéis seguirnos a través de las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, donde también tenemos grupo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.